Antes de compartir el Evangelio, recordar algunas palabras de nuestro cardenal Sean O'Malley en la visita que tuvo a nuestra comunidad el pasado martes. Pasado martes hemos tenido la misa con la dedicación, consagración del altar en la capilla de abajo, y así también dando gracias a Dios, inaugurando las obras de reconstrucción en nuestra parroquia. Pues bien, este martes, recordando antes, hemos tenido toda una semana de oración, adoración al Santísimo con catequesis, un poco para ayudarles a la comunidad, poco para que pudiéramos entrar más para nosotros, qué significa tener un altar, para nosotros católicos, qué significa, por qué tenemos un altar, a qué me llama el altar. Pues después de esa semana hemos tenido la consagración. Y quisiera recordar, el evangelio de ese día era el encuentro de Jesús con Zaqueo. Zaqueo, aquel hombre que recogía impuestos, y dice pues era ladrón, porque tomaba de ese dinero que no le pertenecía. Era un hombre de pequeña estatura que quería conocer a Jesús. ¿Quién era Jesús? Quisiera recordar, hermanos, lo que decía nuestro cardenal en esta Santa Misa, decía para nosotros, en nuestra comunidad. Bien, hablaba de este chaparrito. A mí me hizo gracia cuando, hablando en inglés, y después dijo que Zaqueo era un chaparrito que buscaba a Jesús. Bien, pensando y meditando, Jesús va a la casa de este pecador, y ahí hay una obra de misericordia. Este hombre reconoce su pecado, reconoce su maldad, todo lo que ha hecho. ¿Y qué hace? Delante de la bondad de Dios, delante de la bondad de Jesús, se arrepiente y regresa lo que había defraudado, lo mal que había hecho, lo regresa. De manera, nuestro cardenal nos decía, nos invitaba, nos recordaba, también nosotros somos de esos chaparritos que conocemos nuestros pecados, estamos arrepentidos de nuestros pecados, reconocemos nuestros pecados. Bien, y recordando, hay un banquete con el Señor, una fiesta de estar con el Señor. Y nos decía el cardenal, también nuestro obispo nos recordaba esos dos altares. En los días pasados hablábamos de 3 altares. Bien, nuestro cardenal nos dijo, primer altar, el comedor, es el lugar donde la familia da gracias a Dios por el pan de cada día, sentarse. Y decía nuestro cardenal, aunque a veces hayan discusiones familiares ahí mismo en el comedor, siempre es el lugar donde él creció. Nos contaba acerca de su niñez, ahí él creció. No se podía faltar a la cena con mamá, papá, los abuelitos, los hermanos. Era prohibido faltar a ese momento familiar. Pues bien, qué maravilla nos recuerda nuestro cardenal ese primer altar, un altar, nuestra familia, es el lugar ahí donde comemos, el comedor, un lugar con dignidad, para dar gracias a Dios de los alimentos, de la salud, del trabajo, de lo que tenemos. El segundo altar que nos recordaba, el altar de la Eucaristía, desde donde mismo Jesús se ofrece a nosotros bajo la forma del pan y del vino, pero consagrados, son convertidos en cuerpo y sangre de Cristo. Pudimos notar la alegría de nuestro cardenal, pudimos notar que estaba contento, su gozo por la visita que tuvo a nuestra comunidad, por las obras parroquiales, invitándonos siempre a no faltar, siempre a ese encuentro con Jesucristo, que desde el altar se hace pan y vino, se hace
cuerpo y sangre para nosotros. Así, hermanos, pues las lecturas de este domingo nos ayudan una vez más a pensar en esta gracia. Vamos a escuchar, recordando el Evangelio de esta tarde para esta semana. Hay una multitud que sigue a Jesús. Hay una multitud. Han visto los milagros de Jesús. Curaciones, sanaciones. Todavía no había hecho obras de resurrección. Recordaremos, San Juan nos dará, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, ya casi al final de la vida de Jesús. Y así los demás apóstoles, San Lucas, nos pondrá casi al final de la vida de Jesús la resurrección de una niña, de un muchacho, de un muchachito que ya iba en el funeral. Bien, de manera que las personas tienen un estupor, quieren ver a Jesús, quieren seguir a Jesús. Y nos dice el Evangelio, Jesús mismo pone en el corazón de los discípulos, Él les pone una pregunta, pues que hemos escuchado la respuesta. Señor, ¿cómo vamos a dar de comer? ¿Qué son 5 panes, 2 peces? Aunque tuviéramos todo el dinero, ¿cómo podremos ir a comprar el pan afuera? Queridos hermanos, yo quiero leer en esta pregunta de los discípulos, Señor, ¿y cómo vamos a hacer? Yo quiero leer en esta pregunta un deseo que tenemos también nosotros. Un deseo natural es que el Señor nos arregle todos los problemas. Es que el Señor nos ayude y que no tengamos problemas, ni en el trabajo, ni en la casa con los hijos, ni en el matrimonio, que no tengamos problemas. Evitar las dificultades, evitar todas las dificultades. Yo quiero interpretar en esta pregunta, pero Señor, ¿cómo voy a hacer yo para dar de comer, por ejemplo, a mis hijos? Hoy en el mundo se te dice 2, no más. ¿Para qué 3 hijos? ¿Cómo vas a trabajar para 3 hijos? ¿Cómo vas a trabajar para 4 hijos? Es mejor que te quites ese deseo de hijos. Es mejor que te cierres, no tengas más hijos. ¿Para qué? ¿Cómo vas a hacer si estás solita en esta tierra? Y así, hermanos, pudiéramos irnos preguntando muchas situaciones. Señor, ¿cómo voy a hacer yo en mi ancianidad? Es mejor que ya tenga mi casita construida allá en mi país. De hecho, mucha preocupación de nosotros es ¿dónde voy a pasar mi ancianidad? ¿Cuándo me voy a ir yo de esta tierra? Voy a irme a mi casita. ¿Y voy dónde y cuándo me iré? Bien, hermanos, de manera que hay una pregunta en cada hombre y en cada mujer. Hay un deseo. Bien, pero Jesús puso en esta dificultad, puso allí una pregunta en los discípulos. Y escuchábamos pues también, no casual, fue la respuesta de uno de los discípulos. Aquí hay pan, aquí hay pescado. Queridos hermanos, hermanas, también, hermanos, sabemos, cada celebración de la Eucaristía desde el altar hay un pan vivo, bajado del cielo. Hay una sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que viene a purificarnos y viene a poner en el deseo, en nuestro corazón, un deseo de estar con Dios, alimentarnos de Dios, alimentarnos de su palabra. Hermanos, pues escuchando, Jesús levanta los ojos, nos dice el Evangelio, y da gracias al Padre. Y es tanta la abundancia de este pan y de estos pescados que sobrará. Los apóstoles, hermanos, cuando escriben el Evangelio, dan algunos detalles, no por curiosidad, sino porque son detalles evangélicos.
quieren ayudarnos, como darnos una catequesis acerca del amor de Dios. Bien, escuchábamos 12 canastos. Cuando escuchamos 12 canastos, pensamos siempre a las 12 tribus del pueblo de Israel. O sea, hay pan para todo Israel, para todo el pueblo escogido de Dios. Y no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Y así los 2 pescados también están a anunciar: Él es el Salvador, Él que ha vencido las aguas de la muerte, Él resucita victorioso desde las profundidades de la muerte, nuestro Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, una vez más quisiera invitarte en esta semana. Ojalá tengas la posibilidad, te recuerdo, ojalá tengas la posibilidad de alimentarte de la palabra de Dios, que es para nosotros pan espiritual. Este pan espiritual hace que tú seas fortalecido cuando llegue la enfermedad, cuando llegue el luto, cuando llegue el dolor, cuando llegue la alegría. No te olvides también que Dios es tu Señor, que Él es la fuente de la verdadera alegría y de la verdadera felicidad. Hermano, hermana, te invito una vez más a recordarte, también en días de semana puedes participar a la Santa Misa. No esperes hasta el domingo, no esperes encontrarte con el Señor hasta el sábado, hasta el domingo, o hasta el miércoles, o hasta el jueves. No, recuerda, el Señor siempre te espera para alimentarte con su palabra. Y así pues quisiera una vez más recordar, ahora que tenemos la capilla en la iglesia de abajo, les recuerdo, todos los días la misa a las 7 de la mañana. Si tienes la posibilidad antes de ir al trabajo, aún con tus hijos, ahorita que están en vacaciones, a la misa a las 7 de la mañana, alimentarte de la palabra de Dios. También en la noche, los martes y los viernes a las 7 de la noche, en la iglesia, en la capilla de abajo. Adoración al Santísimo, estar cara a cara a Dios para escuchar de su amor, para que nos consuele. También los martes y los viernes, 1 hora antes de la Santa Misa. Hermanos, hermanas, pidamos pues al Señor esta gracia, ser fortalecidos y alimentados de la palabra que Él nos ofrece, de su cuerpo y de su sangre. Así sea.